Amigos de Tribuna 360, qué gusto saludarlos. Viernes y hoy los saludo desde Anaheim, California, en la casa de los Angels que está aquí a mis espaldas. Y es que este fin de semana estaremos visitando a los Angels, reciben a los Atléticos en una serie interesante. Estaremos platicando de ello, pero mientras tanto les voy a dejar el reporte con lo más relevante de la MLB. Y es que este viernes amanecimos con una noticia que sorprendió a propios y extraños. Los Mets de Nueva York despidieron a su manager, el venezolano Carlos Mendoza, que fue anunciado en noviembre del 2023 con esta organización. 2024 entregó buenos resultados, pero estas últimas dos temporadas simplemente no pudo componer las cosas. 2026 viene esta barrida por parte de los Cubs ahí en su casa en Nueva York y bueno, pues la directiva decide prescindir del cargo de Carlos Mendoza, que deja el récord de 37 juegos ganados y 47 perdidos. Han ganado los Mets apenas 2 de sus últimos 10 juegos. Último lugar de su división, Andy Green tomará por mientras de forma interina el cargo de manager de esta organización. Veremos qué pasa con el tiempo, veremos si la decisión de la directiva de los Mets es la acertada, pero bueno, por otro lado, el día de ayer concluyó la primera fase de votaciones rumbo al Juego de Estrellas 2026 de la MLB. Shohei Ohtani de los Dodgers y Ernie Clement de los Blue Jays de Toronto, los más votados, más de 3 millones de votos cada uno, así es que ellos ya tienen su lugar asegurado en este Juego de Estrellas. Los Dodgers de Los Angels y los Bravos de Atlanta son los equipos con jugadores con más votos en la Liga Nacional. Los Blue Jays, por su lado, con los jugadores con más votos en la Liga Americana. Falta aproximadamente un mes para la fecha límite de cambios de las grandes ligas, el próximo 3 de agosto, el deadline, y aquí le voy a dejar algunos de los movimientos que más suenan rumbo a esta fecha límite. Rafael Devers, Willy Adames y Matt Chapman de los Gigantes de San Francisco, Tarik Skubal de los Tigres de Detroit y Sonny Gray y Aroldis Chapman de Medias Rojas. Se va a poner interesante la cosa, veremos si estos jugadores pronto estrenan nuevo equipo. Y bueno, por último, esta semana Luis Urias, el mexicano, regresó a la gran carpa. Lo hizo con los Blue Jays de Toronto. Una lesión lo mantuvo fuera, estuvo en sucursales de Arizona, pero finalmente el 20 de junio los Blue Jays lo adquirieron y unos días después regresó a la gran carpa con cuadrangular, 2 carreras producidas, y hoy los Blue Jays de Toronto son el equipo con más mexicanos en su roster. Alejandro Kirk, Brandon Valenzuela y por supuesto Luis Urias. Vamos a desearle el mayor de los éxitos. Desde Anaheim yo les mando un saludo y un fuerte abrazo a Aguascalientes. Nos vemos el lunes.